La salud, como ustedes saben, es uno de los pilares más sensibles y complejos de cualquier sociedad, no solo de la nuestra. En Uruguay los desafíos son múltiples, desde la prevención de enfermedades no transmisibles y el fortalecimiento de la salud mental hasta la mejora del acceso equitativo y también la sostenibilidad del Sistema Nacional Integrado de Salud, que según algunas voces ya necesita que se refresque. A esto se suman tensiones presupuestales, cuando todo el mundo afirma que la frazada es corta, y también debates sobre nuevas estructuras institucionales, además de polémicas políticas sobre, por ejemplo, en este caso, el presidente de ACE, Álvaro Danza, y su vinculación con el sector privado de la salud. Para hablar, entre otros temas de estos, es que recibimos con muchísimo gusto hoy a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. Un gusto que estés acá, Cristina. Buen día, Gabriela, a ti y a todo el equipo, a Diego y a Carolina. Es un gusto que estés acá. Es un gusto que pongan sobre la mesa los temas de salud, que como tú decías, hay pocas cosas tan sensibles para la vida de cada una de las personas, de un país, de cada uno de nosotros, como el acceso a la salud. Así que muchas gracias. Vamos a entrar en profundidad sobre el tema salud, que es lo que más nos importa, pero vamos a despejar el tema de la polémica que se está dando por la decisión del gobierno de mantener a Álvaro Danza, el presidente de ACE, en funciones, a pesar de que tiene vinculación con el sector privado y de que la oposición pide una renuncia ya. Bueno, queremos saber la argumentación del gobierno. Y bueno, la argumentación para nosotros hoy es clara. Respaldamos la gestión y la designación del doctor Álvaro Danza al frente de ACE. Lo hemos conversado mucho con el presidente de la República. Desde antes de asumir el doctor Danza, él pidió un informe al estudio del Piazo, que nosotros lo hemos ratificado con estudios. De hecho, la Dirección de Jurídica del Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Esposto, también ha confirmado. Tenemos otros 5 valoraciones desde el punto de vista jurídico que no ve incompatible ni con el artículo 200 de la Constitución ni con el artículo de la descentralización de ACE, el artículo 9. Entonces, para nosotros no interfiere. Los cargos que tiene el doctor Danza son de una reducida carga horaria a nivel mensual. Es médico clínico, consultante. El doctor Danza tiene un vasto currículum como médico, como profesor. Es profesor grado 5 en el Hospital Pasteur, como internista, y a su vez es médico farmacólogo, se dedica a enfermedades autoinmunes y bueno, entendemos que no interfiere desde el punto de vista constitucional. El viernes nos reunimos con el presidente de la República, con el prosecretario Jorge Díaz, hemos conversado y bueno, y estamos esperando el informe de la JUTEP, pero hoy como gobierno nosotros ratificamos que realmente el doctor Danza no interfiere ni viola ningún artículo ni de la Constitución ni de las leyes del marco jurídico vigente. Eso desde la perspectiva legal, jurídica. Ahora, desde el punto de vista ético, Cristina, ¿no considerás que un cargo tan importante como la gestión de ACE requiere dedicación completa? Es que, mira, no dudo, Gabriela, creo que estamos trabajando con el doctor Danza 18 horas por día. Yo como médica y como ministra de Salud tendría que recomendar hábitos más saludables a la ciudadanía. Los que estamos haciendo el doctor Danza y yo son poco saludables desde ese punto de vista. La dedicación full time la tiene el gerente general y los cargos gerenciales, que es el doctor Federico Martiarena, y tampoco entendemos que desde el punto de vista ético tiene alguna implicancia. En las instituciones donde trabaja está como médico, no tiene cargos ni gerenciales, ni cooperativista, ni que tengan que ver con las decisiones. El Estado tiene un marco jurídico que puede también cuidar a médicos que ejercen desde el punto de vista clínico, no en lugares de dirección o de gestión. Entonces, la verdad, Gabriela, que nosotros hasta el día de hoy estamos esperando el informe de la JUTEP, tenemos plenas garantías que desde el punto de vista ético. Aparte, miren, es hora de que en el Estado pongamos a los mejores también, en los cargos de designación política. A mí mi gabinete, que son cargos de designación política, también fue una discusión política importante de poner gente idónea, capacitada en los lugares, que tenga conocimiento, que cuando comience en la gestión del Estado no tenga que arrancar de cero. Entonces,
entendemos que el doctor Álvaro Danza no interfiere ni desde el punto de vista ético ni jurídico. La oposición tiene su lectura y sus respaldos jurídicos, pero hoy nosotros, tanto el presidente de la República como yo, y como ministra, respaldamos al doctor Álvaro Danza porque lo que queremos es llevar la discusión. ¿A ustedes no les llama la atención? Yo te escuchaba a ti al inicio y este programa lo escucha la gente a lo largo y ancho del país, ¿no? Entonces yo me quiero dirigir a esa gente que está preocupada por el acceso a los medicamentos, por el acceso a los tiempos de espera. Siempre está en el tapete de la discusión que no logra, es el prestador más grande. Las instituciones de asistencia médica colectiva atienden 2.300.000 personas. ACE es el prestador público más grande que atiende 1.500.000 personas, está distribuido a lo largo y ancho del país y es una institución. Ahora, Diego, fuera de micrófono, cuando estábamos ¿cómo se llama ustedes? El móvil. El móvil. Hablábamos de que ACE es una institución que requiere estabilidad. Y de verdad que requiere estabilidad. Yo estoy muy preocupada cuando asume el presidente de ACE. Teníamos 421.278 personas esperando para ser vistas, para ser atendidas por un especialista. 30.000 personas por ser atendidas por un equipo de salud mental con la gravedad de los problemas que tenemos, que también pasa en el sector de las instituciones de asistencia médica colectiva, pero también quizás en menos magnitud. Entonces, el prestador más grande del país desde el punto de vista público. Nos tenemos que enfocar que realmente la etapa de discusión, hoy están yendo al Parlamento de la discusión presupuestal. Yo el martes pasado, que fui como ministra de Salud Pública a presentar nuestras líneas presupuestales de incremento presupuestal, la verdad que ese día fue llamativo. Se retomó de nuevo la discusión de Danza en el medio de mi presencia y en vez de discutir las líneas presupuestales, es importante que el Uruguay tenga una agencia regulatoria de medicamentos que permita la trazabilidad, si vamos a mejorar el acceso para las personas. Ahora una compañera de ustedes me decía que su mamá tenía dificultades en el acceso a los medicamentos. Bueno, ese es mi desvelo, esa es la mayoría de las discusiones y la gente tenga las garantías que si tenemos el respaldo constitucional, institucional, nosotros vamos a gobernar tomando las garantías jurídicas desde el punto de vista que entendamos con el presidente de la República, que sea de respaldo para garantizar eso y gobernar sabiendo que lo que nos desvela es el acceso de las personas a la salud. Cristina, y siempre está en el tapete. Para meternos, Sí. justamente para poder seguir avanzando, pero dijiste que está en la JUTEP también el tema. Sí. Por más que no sea vinculante un fallo de la JUTEP, si la JUTEP entiende que es incompatible el trabajo de Danza con el trabajo privado, ¿ustedes tomarían otra decisión? Nosotros con el presidente de la República nos reunimos el viernes, seguimos este tema, ustedes escucharon declaraciones del presidente ayer, respaldamos la gestión y hoy no tenemos dudas. El prosecretario Jorge Díaz también nos ha asesorado en este tema por su formación jurídica y no dudamos. De hecho, para algo está la JUTEP, ¿no? Nosotros, de hecho, es un informe que le vamos a prestar, por supuesto, la atención debida en la responsabilidad que tenemos. Al día de hoy, esa es la decisión política que hemos tomado. Cristina, vos hiciste mención a Federico Martiarena, que está ahora en ACE. Antes él fue director del Pasteur. Sí. Y recuerdo haberlo entrevistado, él tenía una dirección técnica, no tenía una dirección política, pero recuerdo que él reconocía su doble función de estar como director del Pasteur y también tener obras en el policial, y no veía en esa un dilema ético. Pasó también con Aníbal Dutra, que fue director del Hospital Maciel y atendía horas tenía horas en La Española, y el argumento era el mismo. Acá, desde el punto de vista ético, aparecen las dudas, lo conversamos, y en ese caso Dutra era de confianza de Cipriani, en ese momento presidente de ACE, que le daba todo su respaldo a mantener los dos trabajos porque entendía que no había compatibilidad. Es decir, esto más allá de que se dio a nivel de hospitales y no de ACE, ya sucedía independientemente del signo político, cargo técnico, cargo político, del Frente Amplio o de la oposición. ¿No es momento de sincerar, digamos, que puede haber un dilema y laudar si esto se va a permitir para adelante o no y dejar de discutir sobre lo mismo? O sea, ¿hay alguna posibilidad de que desde el MSP se pueda
si es necesaria una modificación, generar un cambio. Mira, Carolina, yo creo que es necesario que se profesionalice la gestión en ACE. En el Ministerio de Salud Pública también tenemos dificultades. Fíjense que yo les comentaba, y ustedes me decían que acá ustedes también en su institución, yo creo que el Estado requiere una carrera desde el punto de vista laboral, eso que hablamos de la reforma del Estado. Nosotros nos pasa en el Ministerio de Salud Pública, que tenemos altísima responsabilidad en tomar decisiones por técnicos, que sus ingresos salariales y su poco estímulo para estar en la actividad pública lleva a que siempre se va permeando y se nutre la actividad privada. Cuando yo comencé en el año 2005, como pediatra en el área niñez y adolescencia de ACE, éramos 14 técnicos en el 2005. Yo como pediatra y con otros técnicos de diferentes disciplinas especialistas en la salud. Cuando terminó el tercer gobierno de Frente Amplio quedamos 2, porque de verdad, una licenciada en Trabajo Social, que ya tenía causa jubilatoria, y yo creo que de necia, porque es muy difícil a veces en la carrera asistencial. A mí me costó mucho desprenderme de mi parte asistencial de los pacientes. Es una pasión que uno tiene de una forma muy vocacional. Yo como médica pediatra, hoy en mi despacho ustedes van a ver que tengo una foto llena de niños que atendí o que pasaron por el programa Uruguay Crece Contigo y que las familias me autorizaron a que tenga esa foto de ellos, porque fue un paso que me costó muchísimo. Yo creo que hay diferentes niveles de responsabilidad. Si tú estás en algún lugar de decisión política donde colindan tus decisiones con el prestador privado donde estás y tenés una función de dirección, claro que eso hay que regularlo. Si tú estás como médico clínico, ahí es donde no hay interferencia. Sí creo que a veces un director de hospital gana mucho menos que en el ejercicio de su especialidad. Yo como médica pediatra, dada mi trayectoria y mi edad, y quizás tengo otras oportunidades que estar en un lugar de responsabilidad como he hecho y he optado. Entonces yo creo que hay diferentes niveles. Lo que sí creo es la observación que me hacía Diego, y creo que tú también vas por ahí, que hay lugares que hay que profesionalizar. Yo creo que por la magnitud que tiene, el doctor Federico Martiarena fue el único que persistió como director del Hospital Pasteur en un cargo que fue concursado. Entonces yo creo que estructuras de la magnitud de ACE tienen que ir a un nivel de profesionalizar, de hacer una carrera concursal que encima le dé estabilidad a la institución. Yo creo que hay cargos que son de designación política y hay cargos que están vinculados a la carrera administrativa y a la formación profesional, que pongamos a los mejores, porque si no en el Estado, ¿saben? Queda gente que a veces no está capacitada, y más con los vaivenes que hay de cambios a veces de orientación política. Entonces, pero se puede dar esa batalla en este quinquenio, o sea, se puede llegar a eso. Yo creo que nosotros estamos, mire, con la doctora Berganza estamos muy en eso, lo hemos hablado bastante con todo el gabinete, y yo creo que hay que ir hacia una reorientación. Como decía Gabriela al inicio, el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene que entrar en una segunda etapa o en una fase. Estamos hoy a 18 años de la puesta en marcha del Sistema Nacional Integrado de Salud. El país invierte el 9,26% de su Producto Bruto Interno. Entonces, el modelo que se ha implementado en nuestro país, que tenemos un sistema, miren qué robusto, que permitió transitar la pandemia con determinada estabilidad, que ha mejorado mucho su inversión pública. Estamos por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud en países que tienen un sistema como el nuestro, con acceso universal, financiado por el aporte de los trabajadores, de los empleadores y por aportes del Estado. Eso es decir que el FONASA y el país tiene un déficit en salud, no, eso se tomó una decisión política desde el diseño de la reforma, que también va a haber aportes de rentas generales. Pero como todo sistema, y más en la salud, hay que rápidamente tomar decisiones, porque si no vamos quedando para atrás, que es lo que ha pasado ahora. El Ministerio de Salud tiene un débil rol rector. Entonces eso ha permitido que hoy quizás tengamos determinadas dificultades de no complementación robusta a lo largo y ancho del país. Si ustedes llegan
a todos los lugares del país. Y yo ya desde que asumí de ministra, me cuesta a veces posicionarme en ese lugar, me quedó el otro, de ministra, me he recorrido 2 veces y media el país. Me queda ahora, y me propuse, ahora después pasando la etapa del presupuesto, llegar a otras, a no las capitales departamentales, a localidades. Me desvela la auxiliar de enfermería que está en Tupambaé, que pueda y que vive en Cerro de las Cuentas, que esté en Cerro de las Cuentas. El otro día fuimos a Fraiventos con el presidente de ACE, Álvaro Danza, a Fraiventos, y que Paso de los Mellizos pueda tener una policlínica con una infraestructura adecuada para esos habitantes que están ahí, con una ambulancia que esté ahí. O sea, yo creo, me desvela que, que se complementen las instituciones de asistencia médica colectiva, las mutualistas, como la conoce la gente, con ACE en los lugares y que la gente no se tenga que trasladar kilómetros para hacerse una mamografía, que si eventualmente un paciente, un familiar requiere de cuidados intensivos, no tenga que estar a 300, 400 kilómetros ya atravesando esa situación ya de dolor de un familiar extremadamente grave, pero la familia tiene que erradicarse porque el prestador no es capaz de complementar de un lado y de otro. O sea, entonces creo que sí, que el Sistema Nacional Integrado de Salud, eso estamos comprometidos, tiene que entrar en una etapa de reforma y de puntualización, donde una de las áreas tiene que ver con el nivel de profesionalización de los actores. Está bueno esto, ya que traes el tema, perdona Gaby, te pregunto por otros cambios del sistema integrado de salud, porque cuando se crea la reforma en 2007, si no me equivoco, se permite que las mutualistas puedan desarrollar servicios privados, ¿no? Y así es como cada mutualista desarrolla su área de servicio privado. Te traigo el ejemplo del CASMU, que es el último, que abre Medisgroup y empieza a atender, a dar un servicio privilegiado a quienes pagan más con los recursos del CASMU. Y te pongo un ejemplo. Esto lo sé porque he hablado con los usuarios que están muy molestos porque hacen la fila en la farmacia y cuando llega alguien con... Soy usuaria del CASMU y conozco perfecto. O sea, ¿sabés lo que estoy hablando? Sé perfecto lo que estás hablando, más allá de disculpame, yo pago, mi rol de ministra lo seguimos con mucha atención. De hecho, estamos viendo cómo regular eso. Son 4 instituciones de asistencia médica colectiva, no es solamente el CASMU. Exacto, es en las mismas que están en situaciones similares. El rol de que ellos, que tenemos que regular, es que no tengan las prestaciones que están en el PIA y en el FTM diferenciales. ¿Tá? Ese es el desvelo más grande, porque también los seguros privados integrales están y forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, donde también hay determinadas, fue una decisión política que se tomó, lo hemos conversado con ellos, y ahí también por eso hay muchas cosas como para mejorar, para que el sistema tenga qué cosas pueden estar reguladas, qué cosas son de independencia de los actores, pero no nos olvidemos que nuestro sistema, tanto los seguros privados integrales como las instituciones de asistencia médica colectiva, también un gran porcentaje de sus ingresos vienen a través del FONASA y de los aportes que se hace para el financiamiento. Pero va a haber ajustes ahí para que no haya esas inequidades. Estamos trabajando porque eso lo que realmente nos desvela es las inequidades que hay. Y ese es un tema en el cual estamos trabajando, porque tú fíjate, miren que el Uruguay tiene más de 300 prestaciones, y no voy a usar siglas porque el ciudadano que está hoy escuchando no entiende nada cuando hablamos acá, que no están en el plan de salud. Eso quiere decir que hoy tenemos 300, y este atraso viene del 2012, desde el 2017, y se agudizó en los últimos 5 años, donde no se integró ni una prestación, se cambió del Fondo Nacional de Recursos a ser financiada por los prestadores. ¿Y eso qué quiere decir? Para que la gente entienda. Que hoy la cirugía laparoscópica, la única que está financiada y regulada con un ticket moderado que sea accesible para los usuarios, es la cirugía laparoscópica de vesícula biliar que se introdujo a fines del año 2015. El resto no está. Cuando hoy nosotros estamos, y tenemos de las 300, estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, que antes que finalice el año por lo menos 5 estén, que es la cirugía laparoscópica para una apendicectomía. Hoy cualquier persona que es usuaria de una mutualista, se llaman instituciones de asistencia médica colectiva, pero mutualista entendamos no. Cuando está cursando un proceso de apendicitis, está así, y viene el cirujano y le dice, tenemos 2 procedimientos, la apendicectomía por laparoscopía, que va a tener una recuperación más rápida que esto, pero tiene que pagar un ticket,
entre 35 y 75 mil pesos, por ejemplo. ¿No? Entonces, nosotros, de verdad, o la cirugía tradicional que está contemplada en el plan de salud que nosotros definimos el PIAS. Lo mismo pasa con el FTM, que es el Formulario Terapéutico de Medicamentos. Hoy tenemos anticoagulantes que no están, antibióticos que no están. Entonces, un prestador, al no estar regulado y moderado por el Estado, por transferencias que el Estado hace a través de transferencias que se le hace a las mutualistas y al resto, a los seguros también, ¿ah? Eso hace que el prestador le puede cobrar a una persona, a un jubilado, que tiene indicación de un anticoagulante como una medicación de uso frecuente, entre 3.500 y 7.000 pesos. Entonces, todas esas cosas requieren de cambios que tiene que tener el sistema de salud, que hace que tienen que ser de forma más accesible. Nosotros en estos 5 años y en estos 2 primeros años tenemos 10 prioridades donde el eje es identificar cada una de las dificultades que hay en el acceso. Y no es equilibrar para abajo, porque eso es otra cosa que también me gusta. Cuando a veces hablamos de esas cosas, Carolina, gente dice, no, porque quieren equilibrar para abajo. No, al contrario. Yo quiero que realmente, como ministra de Salud, la salud en este país que tiene un sistema nacional integrado de salud sea un derecho, no que en el acceso a la salud mental el que puede pagar el acceso a un especialista o a una psicoterapia accede, el que no, no. No puede pasar que me encontré con 330 niños en ACE, en el Hospital Pereira Rosell, porque me paró un papá en la calle. ¿Ah? Yo vivo en Capurro, entonces es muy fácil ubicarme. ¿Ah? Me paró un papá, yo llegando a mi casa, y me dijo, doctora, ¿usted sabe que en el Hospital Pereira Rosell hay listas de espera de niños para operarse de una catarata, de un estrabismo, con dificultades graves en la visión? Y me contó su historia con su hija, con una dificultad grave de la visión. Bueno, había 330 niños en lista de espera. Para eso rápidamente se implementó y se está implementando un convenio con el Hospital de Clínicas, con el Hospital Pereira Rosell, para esa lista de espera de 330 niños que hoy tienen dificultades para ver rápidamente puede hacer. Bueno, lo mismo pasa también en las instituciones de asistencia médica colectiva. Por eso el tema de los tiempos de espera está entre las prioridades que tiene el gobierno asumidas. Los tiempos de espera, el acceso a los medicamentos, salud mental, la construcción de un eje, un hospital que va a mejorar todo el acceso a la salud de puente a puente, desde Ciudad de la Costa a Costa de Oro, invertir en ACE en infraestructura, porque el sistema entero precisa un shock de inversión en infraestructura, en distribución de los especialistas, en el acceso. Fíjate otra cosa, Carolina. Los centros de referencia, que es otro de los objetivos que también tenemos en el Uruguay. Uruguay es una población pequeña, entonces no puede pasar que en todos los prestadores tengamos, por ejemplo, para intervenir cardiopatías congénitas. El Uruguay tiene que tener un solo centro de referencia con los pocos niños que nacen para tener los mejores recursos en un solo lugar para atender patologías tan complejas. Y cuando también toca patologías que el Uruguay no va a tener por magnitud, y eso lo estamos haciendo con algunas patologías a través del Fondo Nacional de Recursos, que sean financiadas en el exterior. Y otras hay que acá nuclear de acuerdo a la referenciación que tengamos, de tener, por ejemplo, las intervenciones neuroquirúrgicas. Hay cantidad de especialidades que hay que ir hacia centros de referencia de acuerdo a la cantidad de patologías que tenemos, que son de alta complejidad y de baja prevalencia, porque no todos los prestadores pueden tener el último microscópico, el último software, el último... Entonces, eso es todo lo que estamos hoy identificando. Todas las dificultades que Cristina, tenemos. tenemos que, perdón, porque tenemos muchos temas para meter. Sí. Gaby, No, todo esto que estás describiendo, que son necesidades básicas insatisfechas, digamos, del sistema, requieren ese ayornamiento y por lo tanto presupuesto. Pasamos de un presupuesto de 9,26% a uno proyectado de 12%. ¿Cuáles son las áreas específicas donde el Ministerio de Salud Pública va a depositar esa diferencia de 3 y algo por ciento que recibirá además? Bueno, nosotros, como cuando uno mira la distribución presupuestal del presupuesto nacional en salud, así como en el área infancia y adolescencia se va un 40%, la inversión en salud es del 11%, cuando uno hace esa distribución, Gabriela, va a estar dirigida a esto que yo decía, a mejorar el acceso. Salud mental es una prioridad absoluta en el país y está entre los 4 compromisos para el gobierno,
Para eso nosotros estamos adecuando en el presupuesto, hay un artículo, hay 2 artículos. Hay uno que extendimos el cierre de las estructuras monovalentes hasta el 2029 porque no están dadas las condiciones. Cuando uno va a ese cierre tiene que tener estructuras de medio camino, tiene que tener muchas estructuras para dar respuesta a esa transición. Tenemos una inversión muy alta en salud mental, que la vamos a hacer coordinada también con la Administración de Servicios de Salud del Estado y con los prestadores, tomando algunos ejemplos de algunos prestadores que tienen fortalecer esa estrategia con equipos en el primer nivel de atención, con un abordaje comunitario, con licenciadas de enfermería formadas en salud mental, con médicos con formación familiar y comunitaria, con psicólogos, licenciados en psicología, licenciados en trabajo social. El área de salud mental es un área a fortalecer. El acceso a los medicamentos con la creación de la agencia reguladora o agencia de vigilancia sanitaria, que paradójicamente pensamos que no iba a generar resistencia porque le da agilidad, permite tener la trazabilidad. Hoy me preguntaba Lorenzo con el tema de la trazabilidad de medicamentos. Y le digo, el Uruguay, al no tener una agencia reguladora, miren, Bolivia es el único país en América Latina, Paraguay está creando una agencia de vigilancia sanitaria y nosotros somos el tercer país en América Latina que no tenemos una agencia reguladora de medicamentos. Al estar en el presupuesto, eso ojalá se dé la discusión presupuestal, que vamos a tener un salto cualitativo en el acceso a los medicamentos, cuáles se deben comercializar. ¿Pero te da este 3%, Cristina? Yo creo que nosotros, todos sabemos, o sea, la restricción fiscal que atraviesa el país, somos conscientes. Creo que en salud también hay muchas cosas que hay que mejorar en la gestión, que no solamente son más recursos en salud siempre vamos a precisar, porque las necesidades, la tecnología, nosotros estamos yendo hacia un modelo de gestión donde el Ministerio de Salud Pública fortalezca la rectoría, donde tengamos sistemas de información ágiles que nos permitan tomar decisión. Tenemos unos sistemas de información totalmente vetustos para la magnitud de lo que el país invierte y eso también está contemplado. Estamos buscando cooperación técnica con organismos de cooperación, estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas para esas fortalezas que tenemos, para trabajar en todo lo que tiene que ver con los tiempos de espera, que generamos un espacio de trabajo liderado por la economista Gabriela Pradere, dentro que es la presidenta de la JUNASA y la Dirección General de la Salud. No es más recursos, es reordenar el sistema. Cristina, a propósito de reordenar y los datos que maneja el Ministerio, uno de tus temas más importantes de los últimos años ha sido el tema de la pobreza infantil y en este gobierno hay una idea de, de que varios ministerios trabajen en conjunto sobre este tema. Estuvo el otro día Nicolás Lass, el director de Desarrollo Social del MIDES, y él hablaba de identificar desde la gestación a los bebés para hacerles un seguimiento de su trayectoria para que no nazcan en un hábitat precario. Eso ahí entra el Ministerio de Vivienda, la identificación tiene que estar el Ministerio de Salud Pública, el MIDES obviamente tiene que intervenir. Te pregunto, y básicamente la idea, si no entendí mal, es que ningún niño en Uruguay, a partir de determinado momento, que nazca acá, no tenga un periplo complejo que incluya vivir en una casa sin piso, que no tenga atención médica adecuada. Es decir, el Ministerio de Salud Pública, específicamente, ¿qué rol va a cumplir en ese trabajo multiministerial? Lo estamos haciendo, o sea, cuando a veces hay críticas al gobierno de todos los compromisos, el 51% ya están en marcha. Este es uno. Eso que decía Nicolás, nosotros estamos trabajando, primero se está reglamentando la ley de infancia, de primera infancia, infancia y adolescencia, que trabajamos nosotros en el Parlamento, que fue votada por todos los partidos políticos, que quedó de reglamentar de la administración anterior y ahora se está reglamentando, que reordena todo ese trabajo. Nosotros el Ministerio de Salud Pública es prioridad, ya está en acción, ya está en marcha el cruce de información desde la etapa, desde el embarazo, con una propuesta que es a través del sistema informático perinatal. Ahora voy a la presentación en el Hospital Pereira Rosell de ese sistema, cómo funciona en la maternidad pública más grande que es en el Pereira, de cruzar los sistemas de información. Un capítulo de la ley que si se implementa le da fortaleza a eso que decía Nicolás, es que hoy se crucen los sistemas de información,
que permita que Uruguay Crece Contigo, que estamos trabajando con Uruguay Crece Contigo y ya cruzando los datos de las mujeres cursando el embarazo, cómo se deben tener seguimiento por los equipos de salud y cómo cuando tienen alguna situación de riesgo social acompañada. El jueves vamos a anunciar con el presidente de la ANEP y le digo a la ciudadanía, estamos trabajando desde el mes de mayo, cuando identificamos decenas de miles de niños que no tenían su certificado, su carnet de salud al día vigente. Y eso, o en el sistema que tiene de información, porque no se cruza el de la ANEP con los sistemas de salud, eso inhabilita a miles de niños a no poder hacer la actividad física curricular o no concurrir a un paseo. Eso ha sido un desvelo del maestro Cayani y mío con nuestros equipos ambos, de la ANEP y del Ministerio de Salud Pública, y el jueves vamos a rendir cuentas a la ciudadanía de ese trabajo que venimos haciendo desde mayo, de poner al día cerca de 67.000 niños que tengan eso e identificar cómo se van venciendo esos carnets en los meses siguientes para tratar de que los niños primero tengan ese acceso a la salud priorizado, con sus médicos de cabecera, con lo que significa adelantarnos y prevenir efectos en salud o diagnosticar oportunamente, pero a su vez cruzar, eso habla de la importancia de qué es lo básico. Yo lo digo siempre, el Uruguay tiene la trazabilidad del sistema vacuno. Nacen cada vez menos niños. En vez de preocuparnos con políticas pronatalistas que no han dado efecto en ningún lugar del mundo, bueno, el Uruguay ese es un eje que lo tiene de prioridad en este gobierno y hay acuerdo de todo el sistema político, que preocupémonos de los niños que ya están. Y las políticas de los niños tienen que ver con políticas de cuidados también. Cuando uno trabaja en eso que tú me decís que ha sido un desvelo, en disminuir la pobreza infantil, los niveles altísimos que el Uruguay tiene, no lo podemos trabajar si no vemos las características de las familias que tienen y que viven esos niños. Entonces, ese es el abordaje intersectorial, el mandato que nos ha dado el presidente Yamandú Orsi, que trabajemos. Ustedes el viernes en un programa donde tú trabajás de forma radial, entrevistaron a la ministra de Vivienda. Bueno, si no tenemos soluciones también de vivienda concretas para niños que viven en emergencia habitacional, yo les hablo como ministra de Salud. Uno opera una cardiopatía congénita grave, o otra enfermedad, quizás las cardiopatías congénitas me desvelan, pero hay muchas enfermedades graves, y las determinantes sociales influyen muchísimo, como en los niños prematuros, que después van a vivir a condiciones de extrema vulnerabilidad de vivienda y condiciona la sobrevida o la calidad de vida. Entonces, esas cosas son las que hoy, como Estado, en el caso de la infancia, es el ejemplo más claro que tenemos el mandato de coordinar entre todas las sectoriales y que cada uno haga lo que tenga que hacer. Nos queda un minuto, Cristina, pero te tengo que hacer dos preguntas en una relativas a natalidad, justamente, y a embarazo. ¿Está prevista la ampliación del lapso para la interrupción del embarazo? Y la segunda, ¿los inmigrantes van a adquirir derecho? Bueno, eso ahí tú, empiezo por la segunda. Nosotros hoy no lo tenemos como las prioridades extender los plazos. Sí estamos analizando la ley en cómo se está hoy implementando, cómo se está generando el acceso y qué dificultades se encuentran. Y una grave que tiene la ley es que no previó hoy el acceso para las mujeres migrantes. Y ese sí nos preocupa hoy, en un país donde tiene una alta incidencia de incorporación de personas que vienen a radicarse a nuestro país. Ya hoy ese turismo que se decía con un término totalmente peyorativo por parte de quienes estaban en contra de la ley y de darle ese derecho a las mujeres migrantes, en la región la ley está implementada, sobre todo en la Argentina. Es más, en la Argentina la extensión es hasta las 14 semanas. Entonces nosotros hoy lo que estamos trabajando es en ver en qué dificultades hay en el acceso, cómo hoy se está cumpliendo a lo largo y ancho del país. Si bien cada vez hay menos médicos objetores de conciencia, porque los médicos ginecobstetras o personal de salud que es más joven, esto lo entiende como una prestación de salud enmarcada en los derechos en salud sexual y reproductiva y con algo que ha impactado directamente en la mortalidad materna y en los derechos que tienen las mujeres a decidir, y va de la mano, sí, de cosas que estamos trabajando, de volver a implementar la educación sexual. Fíjense que el aumento que tiene la sífilis, que tienen otras enfermedades, también hay una baja percepción. Así como hoy ustedes entrevistaban a la doctora Lorenzo en la baja percepción de riesgo,
con los vapeadores. Fíjense que en el Uruguay fallecen, no sé si lo dijo Ana, Sí, lo dijo. 18 personas por día vinculadas a factores de riesgo con el tabaquismo. Entonces, 6.500 en el año. Con la baja percepción de riesgo que tenemos en el aumento de la sífilis, no solamente enfermedades de transmisión sexual, está de la mano de las personas de mayor vulnerabilidad. Está de la mano de una baja percepción de riesgo que hoy tienen los jóvenes en disfrutar de una sexualidad cuidada, protegida, decidida, pero entender estos métodos de barrera. Bueno, lo mismo nos pasa con todo lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, que estamos haciendo especial énfasis en ver cuáles son las trabas. El del artículo de las mujeres migrantes es un tema, ver cuáles son las dificultades en las barreras, en que se implemente en todos los lugares del país, en trabajar en educación sexual con los jóvenes y con educación con el sector educativo, y por eso estamos en esa etapa estamos ahora. Gracias por haber venido esta mañana, con mucho gusto aquí en la televisión pública. Bueno, Un gusto gracias recibirte. a ustedes y trataremos en estos 5 años de que la gente, así sea en la localidad más pequeña, pueda tener acceso a la salud y no hoy lo que nos pasa, que realmente duele en un país tan chiquito y con un sistema de salud que podría dar respuestas más ágiles a la gente. Nada más que decir, nos vamos. Gracias por habernos acompañado aquí en 5 Sentidos.